Hola, buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias a la Sociedad Española de Nefrología por darnos este espacio para reflexionar sobre las transiciones y las vías de organización en la enfermedad renal crónica avanzada y la transición entre distintos estadios, así como otro campo muy interesante, cuál es la atención al tratamiento de los cuidados paliativos en aquellos pacientes que no vayan a recibir o que han decidido no recibir tratamiento sustitutivo de la función renal. Gracias a Javier por compartir conmigo la moderación de este curso. El curso lo hemos organizado en dos bloques. Un primer bloque que está más relacionado con aspectos de las transiciones en las distintas fases del tratamiento y de la enfermedad, como son, en primer lugar, la presentación del doctor Tangri de un aspecto que me parece muy interesante, que es la posibilidad de predicción de qué va a pasar en el futuro, de tal manera que toda la preparación la podamos hacer con tiempo suficiente en aquellos que los necesitan y no hacerla en aquellos que no los necesitan, para llegar a tiempo con todo hecho en el momento justo de la transición de una fase a otra. Y la segunda parte de este primer bloque es del doctor Josep María Cruzado, que, como sabéis, se dedica de manera muy activa al trasplante y nos interesó, contactamos con él para pedirle que nos hablara de cómo le parece que es la mejor manera de organizar la transición de ese aspecto un poco polémico que es la vuelta del trasplante al tratamiento renal sustitutivo. Con esto creo que podríamos empezar la proyección de los vídeos y luego establecer un turno de preguntas de aproximadamente 20-30 minutos a los ponentes. Así que cuando quiera, Alberto, podemos empezar con la proyección del primer vídeo. Buenos días, señores y señoras. Thank you for inviting me to speak at the annual meeting of the Spanish Society of Nephrology. I'm happy to talk today about implementing risk-based care for chronic kidney disease. As you know, it would have been even happier to talk in person in Spain, but this is the year we're dealing with, and this is how we all have to adapt. So let me start by saying, why do we need risk prediction? Why do we need risk-based care? Why do we need predictive models? Well, I think it's because patients want to know the risk of adverse events. They can't accurately estimate it, neither patients nor physicians. And this has been shown nicely in a study recently done at UCSD, that physicians tend to not be precise and patients tend to overestimate the risk. So accurate prediction models that really get at the precise risk are needed. The second thing we need to know is that some treatments carry harm, so should only be applied to high-risk individuals. So let me give you an example of blood thinners. So blood thinners carry harm, and that's why we have a CHADS-VASc score, so that we can only apply them to patients who are at high risk for thrombosis. And finally, all treatments have a cost-effectiveness threshold. So here I think of an example in nephrology like tolvaptan, where it's an expensive medication, so you only want to give it to people who have larger kidneys who are at higher risk of progression. So if you now believe that we need prediction models to stratify risk, then the question is, what separates useful models from useless models? So there's a lot of models out there. When I started working in this area, there were maybe less than 10, but now I would say there's probably close to 100. But what makes a useful model versus a useless model? Well, a useful model should have adequate discrimination and calibration. It should improve clinical decision-making over the current standard of care. And given that today's talk is about using risk-based criteria instead of eGFR, I would argue that the current standard of care is eGFR. And finally, it should have clinical utility and usability. So what are these two concepts? Utility is the ability of the model to inform a clinical decision where the physician needs guidance and there's a potential for benefit and harm. So let me give you an example here. So the decision for when to put in a fistula is a decision which, if informed, would have utility. Physicians need guidance on when to put in a fistula. There's benefits to putting in fistulas early. There's a potential harms to putting in fistulas in patients who are at very low risk of progression. So that's a good decision where a model could help. And secondly, I think they have to have usability.
So in my opinion, models for clinical practice need to have routinely collected data only, and only use a few very simple tools and simple online calculators. So with that in mind, I want to highlight the kidney failure risk equations. So we developed these lab-based prediction models in 2011 and subsequently validated them in 2016. They accurately capture the risk of CKD progression with a C statistic or accuracy of 84 to 91%. What this means that if you take two randomly selected individuals with CKD, the models will pick the higher risk person 84 to 91% of the time. The two models we're going to be talking about are the 4-variable equation, which is age, sex, eGFR, and ACR, and the 8-variable equation, which has calcium, phosphorus, bicarbonate, and albumin added. Here's our original paper in 2011 in JAMA, and here's our paper looking at an international validation of these findings in 2016. So I want to highlight some findings from the 2016 paper, particularly the validation studies outside of North America. So we studied about 15 to 20 cohorts outside of North America that had 100,000 participants with a median follow-up of 4 years, and of which there were 5,000 kidney failure events. And in these cohorts, we really found excellent performance. The 4 and 8 variable equations were accurate in both North American and North American cohorts. The C statistics were at 0.90 at 2 years and 0.86 at 5 years for the 8 variable equation, and similar for the 4 variable equation. And there was no difference between North America and non-North American settings. Now, it's important to point out that this isn't the only validation. Subsequent to us, there's been a tremendous validation done by Dr. Rupert Major in the UK, who's validated our models in the entire UK primary care setting. And I think there's been other ongoing studies in Asian countries, as well as in other European countries as well. I think I'm aware of studies in Germany and France. I'm not yet aware of one in Spain, but hopefully one of you in the audience today will have the right data to do this. In terms of subgroups, I just want to remind you that the equations work well, whether you are diabetic or non-diabetic, Black or non-Black, older or younger. So really nothing seems to affect the performance of the equations. Okay, so I think the first 10 slides of my presentation are meant to show you that these simple equations that are entirely lab-based can accurately predict the risk of kidney failure requiring dialysis in patients with CKD. And that risk prediction is accurate across multiple countries, multiple continents, and subpopulations. And they're simple and can be easily integrated in clinical practice. So how do we integrate them? And that's where I'm going to spend the majority of this talk. I'm going to go through 4 scenarios. So the first scenario is triage of new nephrology referrals. So who should go from a family doctor or primary care to see a nephrologist? And we chose a very safe threshold. 3% risk of dialysis over 5 years, or 0.6% risk per year. The second one is entry into multidisciplinary care. And this is a care type that's used in North America a lot, and it might be used in Europe. And this is sort of a much more intensive kind of care with a nurse, a physician, a dietitian, and a pharmacist. The third is modality planning and education, so 20% over 2 years, and finally fistula insertion or transplant insertion, and that's 40% over 2 years. And here's a guide to this. So if today patients go from primary care to nephrology in your healthcare setting, and I suspect within Spain, there's probably a variety of healthcare settings in different provinces and different cities, depending on the availability of nephrologists and so on. So if the transition from primary care to nephrology care is happening at a GFR of 30 to 60, we would argue that it should happen at a kidney failure risk equation threshold of 3% over 5 years. If the transition from nephrology care to interdisciplinary care, which is care with a team, is happening at an eGFR less than 30, we would argue this happens at KFRE over 10 years. And if access and transplant planning starts at eGFR less than 20, we think it should happen at 40% over 2 years. So I'm going to show you some examples of why this works well. So first, let's go through triage. So when I arrived at our program at the University of Manitoba, Canada in 2011, we had only first come, first served basis for all referrals to nephrology, and the waitlist time was about 8 months.
So what we did is we put in a very simple chart. We said, if you get a new consult, we need a reason for referral, an EGFR, and an ACR. And then if your EGFR is less than 15, potassium is high, if you have suspected glomerulonephritis or polycystic kidney disease, or if you're pregnant, we book you. We don't need any other information. But for 85 to 90% of patients who have kidney disease from diabetes or hypertension, we do a risk assessment using the equations. And if the risk is greater than 3%, we book them and we see them usually within about 6 weeks. And if the risk assessment is less than 3%, we refer back to their primary care with what's called a low risk letter. Basically, in the letter, we outline that this patient has kidney disease, but is at low risk for progression. You could treat their blood pressure, treat their diabetes, and consider treatment with a RAS inhibitor and a SGLT2 inhibitor, and refer them only when their kidney function changes. So here's the sensitivity and specificity of these thresholds. So this threshold right here, which is the one we use, has a sensitivity of 97%, a specificity of 62%, and a negative predictive value of 99%. Only one person would progress to kidney failure in 5 years if you never saw them again and you use this to triage. EGFR less than 40 is less sensitive and less specific. If you use a cutoff of 10% over 5 years, which would be a very strict cutoff that some other practices have used, sensitivity and specificity still stay very, very good. Negative predictive value is still 0.98, but even that's superior to an EGFR less than 30, which has a negative predictive value of 0.95. Ultimately, the equations discriminate 90% of the time accurately, and EGFR only 78% of the time. Okay, so in reality, decisions are not just made on GFR alone, they're also made by what doctors think. So we actually compared against what doctors were doing. And the physician decision was 79% sensitive, so worse than any KFRE threshold, 64% specific, so similar to 3%, and it had a worse net positive predictive value and a worse negative predictive value. So I think our province is not alone. It's not unique. I think this is the setting everywhere in many countries and many provinces. The equations are simply more accurate and a more accurate way of standardizing the referral process. Just wanted to show you what happened to the wait times. So before we started this, our wait time to see a nephrologist was 300 days in our province. And after we did it, it was 70 days and declined to below 50 days within a year. So it's really an effective way in a closed healthcare system to deliver care to the highest risk people. The next point I wanted to make was about risk-based interdisciplinary care. And here I think we should use 10% risk over 2 years versus EGFR less than 30. So in Canada, most patients with stage 4 CKD used to get team-based care, including a nurse, a dietitian, a social worker, a pharmacist, and a nephrologist. The purpose of this care was to educate the patient about the progression of CKD, plan for dialysis access, plan for dietary management, blood pressure management, and optimize the timing of dialysis. The cost was about $1,600 a year to the government, compared to about $300 a year if it's just a nephrologist alone. And prior to our intervening, enrollment in these clinics was based on EGFR only. And therefore, patients with an EGFR less than 30 who may be very low risk of progression, sometimes 1% per year were enrolled. Whereas patients with an EGFR greater than 30 who may be high risk for progression, greater than 5 to 10%, were excluded. So the largest province in Canada, Ontario, adopted a risk-based cutoff for interdisciplinary care in 2016. They took patients with a risk of greater than 5% per year or EGFR less than 15 and enrolled them in these clinics. And the low risk patients still received care, but with a nephrologist alone and not with the team. This resulted in a cost savings of $7 million annually, and a similar cutoff was applied to one of the other large provinces, Alberta, in 2018, where the qualitative studies so far show tremendous uptake and acceptance by physicians, nurses, and patients. Let's now get to the fistula question. So this is an important question for nephrologists who need to know when to plan for this. So you could either start in all patients with stage 4 CKD, but then you would encounter heterogeneity in rates of progression.
There's also differences in per center in access to vascular surgery and surgical skills. And as you know, there's a high rate of primary failure to maturation. So we modeled this in the chronic renal insufficiency, or the CRIC study cohort. I think you're all familiar with CRIC. It's a very large cohort of patients with CKD in the United States. And what we did is we compared the risk-based cutoffs to EGFR and to what physicians were actually doing. The optimal cutoff for inserting a fistula is 20% risk per year, or 40% risk over 2 years. For EGFR, it's 20. And for physicians, we just looked at what they actually did. Now we compared the 3 results by using a measure called the diagnostic odds ratio. The diagnostic odds ratio is a combination of sensitivity and specificity. And what you find, higher is better. And the current practice had a diagnostic odds ratio of 10, very high specificity, but missing a lot of people, very poor sensitivity. The EGFR less than 20 had a diagnostic odds ratio of 18, and the kidney failure risk equation had a diagnostic odds ratio of 28. So it was the best way to capture the patients who are actually going to progress. So I think the last 3 examples are tools really built for doctors on how they can use the equations to decide who needs to see a nephrologist, who needs to get a team-based care, and who needs to have a fistula. So now, the next question really comes to, what can we do for the patient? So we developed a series of patient education tools at my website called www.kidneyfailurerisk.com. These tools describes the facts and figures of chronic kidney disease and tell patients how the kidneys work and tell them how estimated GFR is calculated. They show them that we can simply take their urine albumin, their sex, their age, and their GFR to calculate the projected risk of kidney failure. Now, these tools have subsequently been translated in French. The entire website has been translated in French by a group of doctors in Asia, in a French-speaking country. And I think it's easy and quite easily adaptable to translate them to Spanish. And I'd love to take part in some of that activity as well and help facilitate it anyway. A mirror website in the UK is also in progress. But here's the other cool thing that we've recently added. So patients not only want to know what their risk is, they want to know, how can I reduce my risk of kidney failure? So what we've done here is we've shown that the patient's current risk, this is the hypothetical patient whose risk of dialysis is 26.8. And we show them that achieving good blood pressure control can reduce the risk from 26.8 to 21.2. Using an ACE inhibitor or ARB can reduce the risk from 26.8 to 18.7. And using an SGLT2 inhibitor can reduce the risk from 26.8 to 14.7. And the benefits of these changes can add up over time. And we also have educational videos for the patients. So really, it's a series of tools used to not only show patients what their risk is, but concrete things that can help them take action to reduce that risk. Now, are these tools used? I would say yes. Our website has used 52,000 users in the last year worldwide, and approximately 300 users in Spain. And the app, which is QXMD's app, QX Calculate, has been used 88,000 times worldwide, with 1,000 users in Spain over the last year. So to summarize the usage piece, about 140 to 150,000 users use the kidney failure risk equations worldwide, and this number has been growing by 10 to 20% every year. This tremendous exercise by communicating risk and communicating benefits to reduce that risk has really helped me in my practice and in our practice in places that use the equation to help patients achieve risk-based care, so treat high-risk patients aggressively and low-risk patients conservatively, and enable patients to understand the benefit that they may be getting from their treatment. I want to leave with one last slide. And I want to confirm that hopefully in the last 20 minutes, I've shown you that the kidney failure risk equations are the standard of care for predicting CKD progression. They're the standard of care, not just in Canada, not just in the United States, they're the standard of care worldwide. Now, I think they're ready today to be implemented in Spain, and I would strongly encourage anyone who wants to consider a validation study to pursue it. And I think that they'll find that the equations validate well.
I think that risk equations allow patients with CKD and their doctors to understand the risk of dialysis and identify the best treatments. I think when patients understand the risks, they're more likely to take on a new treatment that'll be beneficial. Our program is also using the equations to develop new treatments for kidney disease and accelerate the uptake of existing effective therapies. In the last 2 or 3 years, I've worked with industry and academic sponsors to take on 2 large randomized trials, one in acidosis and one in hyperphosphatemia. And both of these were based on work done in the equation. And I think that the equations have been really useful in our practice to increase the use of SGLT2 inhibitors, which are quite simply the greatest breakthrough in kidney disease treatment in the last 20 years. So thank you for your time and attention, and I look forward to speaking to you all in person in a future year. All the best. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y en este nuevo formato de congreso. Mi charla va sobre cómo hacer la mejor vuelta desde el trasplante al tratamiento no sustitutivo. Pacientes con comorbilidad, pacientes especiales, y este sería el guión de mi presentación de los diferentes puntos en que voy a dividir la charla. En primer lugar es recordar un poco de lo que sabíamos, ¿no? Este es un trabajo realizado ya hace unos años en el Hospital Gregorio Marañón, donde fue uno de los primeros que alertó sobre el estado inflamatorio que tenían estos pacientes a la vuelta a diálisis y este estado inflamatorio se asociaba con una falta de respuesta a eritropoyetina y de manera interesante los mismos autores pues demostraron que hacer una nefrectomía, una trasplantectomía, suponía una reversión de este estado inflamatorio de los pacientes. Más adelante, unos años después, el Grupo Santander publicó este trabajo tan impactante en el cual pues, se mostraba claramente cómo los pacientes que volvían a diálisis desde el trasplante tenían un pronóstico muchísimo peor que el resto de pacientes incidentes en hemodiálisis. Esto se atribuía a diferentes factores. Los pacientes llegaban en peores condiciones, ¿no? a diálisis respecto a las otro grupo de pacientes y también con un manejo errático de la inmunosupresión después de la pérdida del injerto. Esto dio lugar a las guías de la SEN de 2009, lideradas también por Gemma Fernández de Santander, y en el fondo estas guías lo que de alguna manera ponían en alerta es que realmente pues, no se trataba de que hubiera solo trasplantólogos, sino que realmente la visión de este tipo de paciente, el manejo, la tienen que hacer nefrólogos de trasplante renal o al menos, digamos, nefrólogos con formación en aspectos de insuficiencia renal crónica. ¿Qué ha pasado en estos años? Pues un trabajo interesante, muy reciente, el año pasado, en una cohorte de pacientes incidentes en hemodiálisis en centros periféricos de Fresenius y realmente después de ajustar por diferentes variables de confusión, pues resulta que realmente a día de hoy pues ese fenómeno descrito en Santander pues ya no ocurre, ¿no? Y los pacientes presentan una evolución bastante similar, tanto los que vienen de trasplante como los que no. Es cierto también que esta población es una población de pacientes que han sido referidos a centro periférico y aquí podría, digamos, esto estar artefactuado porque no se incluyen los pacientes incidentes que se quedan en los hospitales. ¿Qué técnica de diálisis es mejor? Pues aquí la verdad que los estudios, la mayoría son también, o todos son retrospectivos y todos también coinciden que realmente no hay una técnica que sea superior a la otra. Aquí faltan estudios para poder responder esta pregunta de forma apropiada, aunque parecería que no hay mucha diferencia entre las dos técnicas. Más cosas que sabemos, pues si realmente estos pacientes los comparamos entre los que vuelven a la lista de espera y los que no, pues los que vuelven a la lista de espera es lógico, ¿no? Pues tienen un mejor pronóstico y a pesar de que si luego se trasplantan, pues parece que van a ir un poco peor que los primeros trasplantes. Pero lo que sí que sabemos también de forma clara es que independientemente de dónde vengan, tanto si vienen de un trasplante vivo como un trasplante de cadáver, si reciben un trasplante de vivo, la supervivencia de injerto va a ser muchísimo mejor que si lo reciben de cadáver. Y no solo eso, sino si los trasplantamos antes de llegar a diálisis, su evolución va a ser todavía mucho mejor, tanto desde vista de supervivencia del injerto como de supervivencia del paciente. Y en el caso de que no lleguemos a tiempo, pues cuanto antes los trasplantemos, muchísimo mejor. Es decir, es mejor estar
solo 4 meses o un año en diálisis que estar 5 años. Es decir, el tiempo en el retrasplante es importante. ¿Por qué podría ser esto? ¿Por qué el retrasplante sin pasar por diálisis es la mejor opción? Pues parece lógico, porque ahorra las complicaciones del paso por diálisis y también por los beneficios asociados a la recuperación de la función renal. Pero en mi opinión, un aspecto muy importante es la combinación de inmunosupresión en diálisis y el riesgo de infección, sobre todo cuando el paciente inicia hemodiálisis mediante catéter. Otro aspecto que voy a ver es la retirada del inmunosupresor va a provocar problemas seguros en estos pacientes, rechazo, un estado inflamatorio, más anemia, sensibilización, que luego va a hipotecar un retrasplante, pérdida de función renal subdural e incluso la retirada de esteroides de la insuficiencia suprarrenal. ¿En qué momento debemos iniciar el tratamiento renal sustitutivo? Pues bueno, aquí ocurre lo mismo que en población renal crónica. Pues parece que no es un tema de anticiparse, de hacerlo de manera precoz, sino que hacerlo cuando toca. Cuando toca es por filtrados por debajo de 15 y no teniendo en cuenta solo el valor del filtrado, sino que lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente es la clínica del paciente. En el caso del retrasplante, se estimaría como razonable hacer un retrasplante de vivo, por ejemplo, en pacientes que su expectativa de supervivencia en injerto va a ser inferior a 1 año. Por tanto, parece que los pacientes incidentes hemodiálisis tras la pérdida del trasplante presentan resultados similares al resto de pacientes. Es cierto esto a día de hoy, es cierto que el estudio tiene las limitaciones que he comentado respecto a que no incluye pacientes que se quedan en los hospitales. Sabemos que es muy importante el manejo de estos pacientes con una visión ERCA, sobre todo darles la opción de la técnica y evitar la diálisis, la hemodiálisis por catéter. La mejor opción es el trasplante, esto es muy importante, preferiblemente de vivo y preferiblemente prediálisis. Y si no podemos hacerlo prediálisis, pues como más pronto mejor. ¿Qué hacemos? Estos son datos del registro de enfermos renales de Cataluña. El año 2018, el 13,7% de los pacientes incidentes en hemodiálisis venían de trasplante renal. Si cogemos los pacientes trasplantados en ese año, que eran prevalentes en ese año, pues el 6,5% perdieron el injerto, la mitad por exitus y la otra mitad pues fueron a hemodiálisis o diálisis peritoneal, pero la inmensa mayoría a hemodiálisis, el más del 90% a hemodiálisis, es decir, que realmente la mayoría de estos pacientes pues, van a ir a hemodiálisis. Lo podemos ver de otra manera, si cogemos todos los pacientes que fracasaron entre 2010 y 2018, un total de 2.045 pacientes, aquí pueden ver cómo la inmensa mayoría fueron a hemodiálisis, 89,4, peritoneal 8,3 y a trasplante, es decir, la situación ideal, solo el 2,3%. Por tanto, la inmensa minoría de los pacientes van a la situación ideal, que es el trasplante renal. Otra manera de analizarlo es ver qué ocurre con estos pacientes que regresan a diálisis y luego se trasplantan o no. Pues si se fijan en esta curva, pues realmente la probabilidad de morir es exactamente igual a la probabilidad de trasplantarse. También lo podemos ver en cuántos pacientes llegan a la lista de espera, pues aproximadamente el 40%, lo cual supone entre el 30 y el 40% de todos los pacientes en lista de espera según los años, y este 40% que llega a lista de espera y se trasplanta, pues su supervivencia, la supervivencia del paciente tampoco es que sea muy brillante, como pueden ver en la figura, es inferior al 80% a los 5 años, lo cual es llamativo teniendo en cuenta que la edad media de esta cohorte es aproximadamente 50 años. Es decir, que hay aspectos, margen de mejora muy importante en este grupo de pacientes. La trasplantectomía es una cosa que se suele hacer de manera reactiva, no se suele hacer de manera preventiva. Es verdad que va a influir el momento de la pérdida del riñón, es muy variable entre centros, pero se recomienda en general realizarlo cuando se pierde el injerto durante el primer año, aunque no siempre. Normalmente se hace, como digo, de forma reactiva ante lo que el síndrome que se conoce como intolerancia del injerto, que ocurre tras la retirada de inmunosupresión. La retirada de la inmunosupresión es variable, aunque suele ser habitual hacerlo de forma progresiva.
Como pueden ver en esta encuesta que realizó hace unos días nuestro compañero Eduardo Merilli, donde han contestado más de 100 personas, pues la manera de hacerlo es muy variable y es muy dependiente de los centros y de los nefrólogos. Hay incluso un 15% de nefrólogos que opinan que hay que quitarla toda, completa, de forma abrupta, ¿no? Pero la gran mayoría lo que hace es quitarlo todo excepto prednisona o quitarlo todo excepto el inhibidor de calcineurin. Veremos que no es exactamente esto lo que recomiendan las guías clínicas. En los últimos años, al menos en España y en nuestro centro también, la embolización es mucho más frecuente que la trasplantectomía. En la mayoría de países se reserva la embolización para aquellos pacientes que por su comorbilidad se considera contraindicada hacer una cirugía como una trasplantectomía. Como pueden ver en la figura, la embolización consiste en llegar a la arteria renal y una vez canalizada, pues se suelta pues, una serie de materiales que provocan el cese del flujo de estos vasos, ¿no? A veces no es completa y hay que volverlo a hacer. En este caso, por ejemplo, una de las dos ramas se embolizó correctamente, la otra quedó permeable, se tuvo que volver a embolizar hasta comprobar cómo el injerto pues, se queda sin flujo sanguíneo. La embolización tiene problemas y muchas veces hay circulaciones que, digamos, pericapsulares, etcétera, o ramas colaterales que pueden dejar un cierto flujo y no permitir que sea completa, ¿no? La nefrectomía se suele asociar, y es una cosa que se va repitiendo, a mayor sensibilización, pero es cierto que los pacientes sometidos a nefrectomías precisamente son pacientes que han tenido problemas, con lo cual estos estudios, la mayoría de ellos, tienen muchos sesgos de selección y difícilmente controlables. En este caso he traído este estudio porque lo que me parecía interesante es que este estudio lo que hace es preguntarse si los niveles de tacrolimus en los pacientes que no se han sometido a nefrectomía son importantes y demuestran o sugieren que por encima de 3 de nivel de tacrolimus resulta que estos pacientes tienen un menor riesgo de desarrollar sensibilización y esto pues hasta cierto punto puede ser útil, ¿no? Pero es cierto que hay una serie de aspectos que no queremos ver, ¿no? Y es que desde un punto de vista teórico, si retiramos completamente la inmunosupresión, pues seguro que va a haber rechazo y si no, pues es difícil pensar que no vaya a sucederlo, ¿no? Lo que ocurre es que hacemos como que no lo vemos y para ello lo que hacemos es cambiarle el nombre, ya no le llamamos rechazo y usamos un término clínico que es la intolerancia al injerto y nos quedamos tan anchos con una incidencia del 30-40%, pero lo que en el fondo eso traduce es que solo vamos a diagnosticar a aquellos que tienen una severa repercusión clínica con fiebre, con dolor en el injerto, hematuria, parámetros muy inflamatorios sistémicos, etc. Pero el rechazo seguro que después de retirar la inmunosupresión va a ocurrir, el paciente se va a sensibilizar y eso va a ser un impedimento para futuros trasplantes. Hay una serie de aspectos que ignoramos, se asume que la trasplantectomía aumenta el riesgo de sensibilización, como he dicho, pero esto no está bien demostrado y parece que hay un estudio, pero es un estudio, digamos, un ensayo clínico francés, pero que lleva ya 7 años de reclutamiento, esperemos que pronto ya tenga los resultados, ¿no? Comparando trasplantectomía con el standard of care, ¿no? Luego, tampoco sabemos si el mantenimiento de la inmunosupresión evitaría la sensibilización. Esto parece lógico, pero tampoco lo podemos asegurar al 100%. ¿Y cómo podemos hacer para prevenir que los pacientes sensibilicen? Trasplantectomía o embolización, no sabemos cuál de las dos técnicas es mejor, no sabemos cuál de las dos sensibiliza más, hacemos o no hacemos sobreuso de la embolización, deberíamos hacer menos embolización y más trasplantectomía. Esta es una serie de preguntas que no hemos sabido responder, ¿no? Y tampoco, aunque hay estudios retrospectivos, no podemos asegurar a ciencia cierta que realmente las dos sean iguales, parece que sí, pero tampoco hemos hecho un estudio propadio para poder responder y obviamente tampoco tenemos evidencias de cómo manejar la inmunosupresión más allá de lo que son las guías clínicas. En resumen, juntando todo esto, pues bueno, uno puede hacer su propuesta, ¿no? Parece lógico y recogiendo otra vez lo que dicen las guías es que dividir a los pacientes en función de si han perdido el injerto durante el primer año o no. Obviamente no es lo mismo perderlo por un rechazo que por una never functioning kidney, todo esto lo vamos a tener en cuenta, pero
en el fondo la situación puede ser hasta cierto punto similar. Muchos de estos pacientes van a ser sometidos a trasplantectomías porque van a tener la indicación. En estos casos parece claro que lo que hay que quitar es completamente y rápidamente la inmunosupresión, un periodo lo más corto posible de diálisis y volverse a retrasplantar. En el caso, que a veces ocurre también, que los pacientes queden con una función renal subóptima, pero que no va a durar más allá del año, pues lo lógico en estos casos es mantener la inmunosupresión, porque claramente tampoco tiene una indicación de trasplantectomía, y ponerlos en lista de espera y retrasplantarlos lo más rápido posible, teniendo en cuenta lo que he comentado del retrasplante, es decir, una cierta precaución en cuanto a la causa de pérdida de injerto y la situación clínica del paciente. Pero lo más frecuente, con mucha diferencia, es la pérdida progresiva de la función renal. Más allá del primer año, en este caso el manejo tiene que ser un manejo con visión trasplante ERCA, clarísimamente. Esto es lo que seguro que va a ayudar a mejorar el pronóstico y es lo que creo, de hecho, está mejorando el pronóstico. En esa situación lo que tenemos que preguntarnos es si el paciente puede realizar o puede ser candidato a un trasplante prediálisis de vivo. Si la respuesta es que sí, mantenemos la inmunosupresión, adelante con el trasplante de vivo. Si la respuesta es que no, lo que vamos a hacer es preguntarnos si este paciente es tributario a lista de espera de cadáver. Si la respuesta es que sí, vamos a mantener la inmunosupresión como mínimo hasta que llegue la necesidad de diálisis. En el caso de que el paciente no sea candidato a lista de espera de cadáver, lo mismo, vamos a mantener la inmunosupresión hasta que inicie diálisis y también vamos a activar de una manera ya clara todo el tema de la elección del tratamiento renal sustitutivo en todas sus modalidades, y en el caso de que el paciente escoja hemodiálisis vamos a ser muy proactivos en realizar un buen acceso vascular y evitar lo máximo posible el uso de catéter. Lo mismo para los pacientes que sí que están en lista de espera y que van a llegar a este punto donde van a necesitar diálisis, pues el manejo aquí ya es absolutamente igual que el resto de pacientes. A partir del momento en que están en diálisis, vamos a proceder, y no tenemos unas expectativas claras de cuándo el paciente se puede llegar a trasplantar, vamos a proceder a una reducción progresiva de su inmunosupresión. Lo que se recomienda en general es lo que solemos, por ejemplo, hacer ya desde hace años en nuestro centro, es retirar de entrada el antimetabolito. En el caso de que el paciente esté con CNI y emetor en combinación, pues primero se retira el emetor y luego, como ven aquí, pues el CNI, es decir, primero o micofenolato o inhibidor de emetor, y luego se retira también de forma progresiva, por ejemplo, reduciendo a una toma al día, si están con 2 tomas de tacrolimus, el fármaco, ¿no? Y lo último que se va a retirar, es decir, cuando hayamos retirado el resto de inmunosupresión, lo último que retiramos de manera lenta y progresiva para evitar la insuficiencia suprarrenal es la prednisona. Este proceso, en función de si el paciente está en lista de espera o no y de las características clínicas del paciente, puede durar todo él entre 6 y 12 meses. En el caso de que no se produzca intolerancia al injerto, pues ya estaríamos, ya se acabaría el tema. Y en el caso de que el paciente presente una tolerancia al injerto, pues se reintroduce prednisona. Van bastante bien también los antiinflamatorios no esteroideos tipo endometacina, y luego, pues, pero lógicamente lo que hay que hacer es la trasplantectomía o la embolización según el centro. Y ya para acabar, y volviendo a la pregunta original, ¿no? La pregunta que es al título de la charla, pues es que cómo hacer la mejor vuelta posible desde el trasplante al tratamiento no sustitutivo. En mi opinión, la respuesta es muy clara, es muy evidente, y a modo de lema, pues podría ser yendo del trasplante al trasplante. Muchas gracias. Okay, I would like to make a question to Dr. Tangri. Which is the percentage of suboptimal beginning of dialysis in your center? So in our center, so I think it's important to first how we define it. So I define it as
somebody who starts on the modality they want with the access that they want. So if somebody doesn't want a fistula, then if they have a catheter, then it's okay, because if they didn't want a fistula, that's okay. So the overall suboptimal rate in my center is about 40%, 30 to 40%. But if patients are followed in the clinic before they start, it's less than 20% or less than 10% even. What we have a real pathway where they go through, education, and then they go to, an assessment. When the risk, 2-year risk is 20%, everybody goes for education. When the 2-year risk is 40%, we make sure they have an access plan, either catheter, fistula, or transplant. They have to decide by that time. And then after that, we have interventional nephrology in my center. So we can get a tunneled catheter or a PD catheter in 48 hours if we need to. So it's not, we don't have to wait long. And what was the result of implementing the predictive formula? How did it change in the rate of suboptimal beginning with the same definition? So big change, I would say. So what happened was, so there's changes on two ends. So one, it reduced the rate from sort of like, for the patients who are in the clinic, because the patients who crash can't do anything about it, who come from the, outside, never see them before, you can't do anything. But the ones who were in the clinic, it used to be about 40 to 50% of them would crash start, and now that's about 20%. And the other thing that happened is our unnecessary fistula rate is very low, because there's virtually nobody in the clinic that is having a fistula for 2 years, 3 years, 4 years, because, and that also reduces the burden on the coordinators who are working on this, or the transplant coordinators. They're not evaluating, like 100 people who are never going to progress. So a lot of it, it's kind of trying to fix it on two sides, the problem. And did you measure the impact in slowing the progression with this new way of focusing the disease? Because if you have, as you said in your presentation, you have more information for the patient and for the clinicians who is going to progress, so you can intervene in a more active way. So have you measured how has it slowed the progression in this group of patients? Yeah, so we haven't been able to prove that yet. Like, those studies are still ongoing. So far, we see positive impact in suboptimal initiation. We see positive impact in dollars, in financial savings that we've proven. And we see positive impact both like qualitatively also, like we did focus groups and interviews of patients, nurses, and doctors. And, it's sort of 80 to 90% of people prefer it this way on both sides, patients and doctors and nurses. So the only thing we haven't shown yet is that it can even slow progression. But so far, everything that we do shows that it improves processes of care and financial costs. It reduces costs, reduces burden on the healthcare system, and prevents suboptimal initiation. Javier. Sí, me gustaría hacer una pregunta al doctor Cruzado. Josep, gracias por el planteamiento tan lógico que has hecho, ¿no? De la vuelta del paciente trasplantado a diálisis. Por desgracia, sabes perfectamente que tenemos una disponibilidad de injertos reducida y que ese camino óptimo del trasplante tras trasplante, pues muchas veces no va a ser posible. Yo en esto de la vuelta del paciente trasplantado a diálisis siempre he tenido una duda, y me encanta tenerte a ti como experto para planteártela, y es que sabes que la supervivencia del injerto se limita al día en que el paciente vuelve a diálisis. Y eso, aunque lógicamente ahora lo estemos haciendo mejor de lo que lo hacíamos hace unos años, como tú has comentado respecto a los resultados que se han publicado ahora ante los previos, claro, da un poco la tentación, ¿no?, de que tanto el paciente como el nefrólogo que lleva a ese paciente pues tengan un poquitín la intención, no sé si la intención, pero sí un poco la fecha del límite como, bueno, pues vamos a ver si podemos retrasarlo un poquito, ¿no? Entonces, la duda que siempre he tenido es, ¿no deberíamos fijar
función de un injerto en un filtrado X mantenido durante X tiempo, independientemente de que empecemos o no empecemos diálisis posterior? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pregunta difícil respuesta, ¿no? En el fondo es un tema de etiquetaje, ¿no? El momento en que uno decide que el injerto ha fracasado. Esto no sé en qué se podría traducir, ¿no? A la hora del aspecto práctico del manejo del paciente. Yo, un poco revisando las guías y lo que está publicado, luego la experiencia personal, yo creo que en el fondo la respuesta cuando el paciente debe iniciar tratamiento renal sustitutivo, ya sea viniendo de insuficiencia renal crónica o de fracaso de trasplante, en el fondo de alguna manera se solapa, ¿no? Y realmente es cuando el paciente lo necesita. Por mucho que anticipes el inicio a un valor, eso, los datos que tenemos a día de hoy tampoco va a suponer un mejor pronóstico, ¿no? O sea, en el fondo yo te diría que sí que por debajo de 15 plantear el inicio de una vuelta a diálisis o a retrasplante, pues cuando el paciente clínicamente lo vaya a necesitar. No sé si por el hecho de definir un punto de corte en cuanto a un valor absoluto de filtrado, eso podría tener un impacto en la mejora del manejo. Yo creo que sí que es importante, yo creo que es una razón de por qué seguramente se hacen las cosas mejor. Es decir, esta visión que tenemos ya de preparar a los pacientes, ¿no? Cuando ya sea con enfermedad renal crónica o con fracaso del injerto, ya para el futuro, ¿no? Con esa visión que yo aquí la llamaba como visión ERCA, ¿no? Yo creo que esto sí que ha ayudado enormemente, y esa visión integral y sobre todo el concepto de que no hay que olvidar que aunque un médico, un nefrólogo se dedica a trasplante, pues no deja de ser nefrólogo y tiene que mantener, ¿no? esta formación, esta visión global del paciente. Sí, totalmente de acuerdo. Evidentemente es clave esa combinación de situación ERCA en pacientes de trasplante, ¿no? Al fin y al cabo, el proceso que tiene una enfermedad renal crónica avanzada que se beneficia, por supuesto, del manejo de una unidad ERCA. Totalmente de acuerdo. Mario, creo que quiere decir algo. Sí, yo quería hacer un par de preguntas a propósito de lo que acabas de decir, José María. Una, has hablado también en la presentación y ahora de filtrados de inicio en torno a 10-15. Y mi duda es si movernos más hacia abajo, como pasa con el inicio, ¿no? Después del estudio IDEAL, ¿no? Y como hacen muchas recomendaciones la guía cuando se inicia el tratamiento sustitutivo por primera vez, más filtrados por debajo de 7, salvo si hay síntomas, ¿no? ¿Tú opinas que el paciente trasplantado debería de iniciarse antes o exactamente igual que el que inicia por primera vez? Y una segunda pregunta también relacionada con esto que has dicho y que me parece un tema caliente, al menos alguna vez he estado en entornos donde se ha discutido, y es, en mi servicio, yo creo que en muchos servicios, el paciente trasplantado se ve por una consulta de trasplante específica y la ERCA se ve por unos nefrólogos, normalmente un equipo distinto, ¿no? La pregunta sería, ¿tú opinas que debería de pasar directamente desde el grupo que lo sigue durante todo el trasplante al tratamiento sustitutivo? ¿O el paciente, el médico, el nefrólogo que lleva la ERCA, también podría, en algunos casos debería, porque sí que a algunos les he oído decir que no están dispuestos a estudiarse ahora los inmunosupresores, llevar por debajo, por ejemplo, en nuestro caso, el límite cuando el paciente trasplantado, igual que el de enfermedad renal crónica general, cae por debajo de 20, pasa de la consulta de trasplante a la consulta ERCA, ¿no? Uh-huh. Bueno, también gracias por las dos preguntas. Bueno, en cuanto a la primera, yo creo que en mi opinión, o sea, marcar un único valor filtrado para inicio de diálisis no vale ni en una situación ni en otra, porque va a depender mucho de la clínica acompañante del paciente. Es decir, no es lo mismo que un paciente puede dar un injerto con una reumopatía al trasplante
que va a hacer una retención hidrosalina importante o que tenga concomitantemente un problema cardíaco que le va a llevar a descompensaciones periódicas, ¿no? Igual este paciente va a necesitar iniciar diálisis mucho más precozmente, ¿no? Con un filtrado mejor que otro paciente que tiene simplemente un daño intersticial crónico, una fibrosis, ¿no? Intersticial relacionada con el donante, con la evolución del trasplante, que realmente pues el manejo del volumen va a ser completamente diferente. Así como un ejemplo. Por tanto, yo aquí sí que aplicaría exactamente el mismo criterio que lo que estamos haciendo en el riñón nativo, ¿no? Cuando el paciente lo necesita. Es verdad que, claro, si tienes planificado un trasplante de vivo, pues parece razonable poderlo hacer por debajo de unos filtrados pues de 15, creo que ahí no habría duda, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, es una pregunta, como tú dices, un poco de concepto, de estrategia, de cómo uno organiza, ¿no? Toda esta transición que existe, ¿no? Entre la enfermedad renal crónica y la transición al tratamiento más sustitutivo. Y en mi opinión, y esto seguramente soy minoritario y así lo hemos hecho también y lo hemos ido implementando en nuestro hospital, ¿no? O sea, nosotros tenemos una visión de que realmente los nefrólogos o los de trasplante pues son nefrólogos, ¿no? Y están perfectamente capacitados para manejar a los pacientes en esta fase final con unos criterios que he intentado explicar a lo largo de la charla. Y nosotros pivotamos mucho la consulta ERCA alrededor de la figura de enfermería. O sea, creemos que la combinación entre la experiencia del nefrólogo de trasplante con formación también en aspectos de enfermedad renal crónica y de otros aspectos del tratamiento renal sustitutivo es lo suficientemente, digamos, amplia y lo suficientemente sólida para poder garantizar esa transición de una manera correcta. Y sí que es verdad que se va a necesitar mucho de un apoyo de enfermería para aspectos pues, relacionados pues, con temas complementarios al resto de información que el nefrólogo, pues, por lo que sea, muchas veces en la consulta o porque por otros motivos, pues igual no puede dar, ¿no? Es decir, esa colaboración entre el nefrólogo, diferentes nefrólogos y enfermeras dedicadas exclusivamente a la ERCA, yo creo que es el modelo que nosotros hemos implementado en el Viche y que pues vamos, de momento no está yendo mal y que bueno, sí, probablemente pues igual se necesita ampliar con más enfermeras, es verdad, porque cuando empiezas algo siempre acabas necesitando más recursos, ¿no? Porque sobre todo si las cosas funcionan bien. Muy bien, yo creo que ya es tiempo de apagar esta primera parte de la mesa. Gracias al doctor Tangri, gracias al doctor Cruzado por las magníficas presentaciones y damos paso a la segunda parte. Esta segunda parte van a intervenir Juan Pablo Leiva, que nos va a hablar de estrategias para integrar cuidados paliativos. Javier, si te parece, despide en inglés a Tangri por referencia. Dr. Tangri, we thank you very much for being here Muchas today. gracias. Thank you. Thank you. It was wonderful. Now the second part of the table. Thank you very much. Thank you. Gracias por el detalle, Mario. No, perdón. La primera parte la presentará el doctor Leiva. Tiene formación como médico de familia, tiene una experiencia tremenda en cuidados paliativos en el hospital de Manacor y nos va a hablar sobre el tema que ya os he comentado. Y posteriormente la doctora Elena García Llana, ella es doctora en psicología clínica, ha trabajado muchos años, sigue trabajando en la unidad de nefrología del Hospital de la Paz como psicóloga, tanto clínica como investigadora con distintos proyectos y nos va a hablar de comunicación clínica estratégica. Después de estas charlas daremos paso a un pequeño debate. Y ya sin más, si ponéis las presentaciones, por favor. Muchas gracias por hacerme participar de esta jornada. En primer lugar, quiero decir enhorabuena a la Sociedad Española de Nefrología por estar celebrando este 50 congreso, que es verdad que lo estamos viviendo en estas circunstancias excepcionales, pero el contenido estoy seguro que debe ser pues, mucho más impactante para todos nosotros con la nueva realidad que vivimos. Antes de empezar, quiero que por favor cada uno de vosotros se conteste por qué motivo, qué es lo que el título de esta presentación le ha hecho estar presente. ¿Qué palabra de este título o qué concepto en el título ha generado ese interés para que estéis invirtiendo el tiempo en ver esta presentación?
yo os tengo que dar mi propia respuesta. Y en términos de estrategias, me resulta realmente una palabra muy interesante, muy activa, que me sugiere mucha acción y que además no me parece nada lejano a nuestra realidad. Pero si esta no es el motivo de vuestra intervención, de vuestra atención a esta presentación, pues probablemente no sea la palabra integrar, la integración, porque integrar en salud es difícil. Según el International Journal of Integrated Care, es una ecuación simultánea compleja múltiple. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido experiencias en las que integrar una innovación, en los que adaptar una manera nueva de hacer ha sido difícil? Muchas veces el barco no ha llegado a puerto o ha llegado después de un viaje que ha durado mucho más de lo que pensábamos, o incluso el precio que ha tenido ese barco que pagar para llegar a este puerto ha sido demasiado alto. Entonces, este podría ser otro de los conceptos que os ha interesado para escuchar esta presentación. O podríais estar en el grupo de las personas que ha contestado cuidados paliativos. ¿Por qué nos interesan los cuidados paliativos? Particularmente porque son un símbolo de humanización, básicamente porque son la médula de atender con dignidad a las personas respetando su autonomía. Esta es otra de las importantes acepciones que tenemos dentro del concepto de cuidados paliativos, y para poder abordar todos estos temas os propongo que dividamos esta presentación en tres partes. Una es comprender el problema, la segunda será conocer una escala para medir integración y luego vamos a hablar de una estrategia. Vamos a empezar por comprender el problema. Sabéis que recientemente el New England tiene una sección de innovación en la forma de cuidar, en la forma en que estamos tratando. Pues esta innovación en noviembre de 2020, precisamente el momento en que nos encontramos ahora, tiene unas publicaciones muy interesantes respecto al respeto que deben de tener las personas entre sí, al respeto que deben de manifestar los compañeros trabajando con otros. Y algo más, estrategias para el bienestar de los profesionales de la salud. Estos son solo dos ejemplos que me han llamado la atención, que están promoviéndose como una necesidad urgente de ser integrados en nuestra manera de hacer en el mundo que vivimos hoy. Sin embargo, nos movemos desde noviembre de 2020 y vamos a viajar a 1977, donde ya vemos que existe un bagaje respecto a la necesidad de humanización de los sistemas de salud. Una de las dimensiones que más interesaban en ese momento y que siguen siendo vigentes ha sido la tecnología, porque se ha identificado la tecnología misma como uno de los motivos de deshumanización. Sin embargo, no tiene por qué ser así y se debería de analizar desde a cómo se utiliza la tecnología y para quién. Esto es lo que nos determina más una conducta deshumanizada o no de la tecnología. Y la centralización, es decir, el sistema, cómo genera esas interfaces de paciente, profesional, sistema. El principal problema de la centralización, como bien lo conocemos todos, es la escala. En cuanto mayor es el volumen de pacientes para atender, más frialdad y más el sistema se vuelve menos humano. Y este es un problema que actualmente estamos viendo que se aproxima y se está acercando ya a través del desarrollo de la tecnología en el ámbito del machine learning e inteligencia artificial. Y entonces parece ser aún más necesario y urgente que podamos tomar acciones, que podamos estar determinados a humanizar nuestro entorno laboral, a humanizar nuestra ciencia, nuestro arte de la medicina.
Y un elemento más que ya se identificaba desde hace mucho tiempo es el autocuidado. El autocuidado del profesional. Sé que a muchos de los profesionales de la salud, incluso en diferentes niveles, ejecutivos, económicos, legislación, autocuidado parece un lujo, parece ser que no tenemos tiempo para ello. Sin embargo, probablemente sea es parte de la respuesta que necesitamos ante la crisis de salud actual que vivimos. Podemos ver que en 1972 ya se había celebrado un simposium sobre humanización de salud. En el 75, el mismo autor de este artículo había descrito, estudiado, analizado y sugerido recomendaciones en este libro. Y en el artículo que os estoy presentando, también se han descrito 5 categorías de deshumanización de la salud. Vamos a verlas. Estas categorías son tratar a las personas como objetos, explotación de pacientes y profesionales. Ojo, es explotación de ambos. La frialdad e indiferencia en la interacción social, la represión, la limitación o ausencia de opciones. Esto genera una barrera para la libertad humana y además el aislamiento social y la alienación. Nos encontramos en un momento de la historia de la medicina, en un momento que nos encontramos viviendo una cuarta revolución industrial, como nos lo describen muchos autores, y tenemos esta problemática más a carne viva. Tenemos todos estos problemas tocando nuestra puerta día a día e incluso no solo la de nuestros despachos, sino también la de nuestros hogares. El Reino Unido, desde hace aproximadamente 10 años, ha creado una estrategia dentro del Colegio de Médicos y una estrategia a nivel nacional que es una organización, una facultad de liderazgo y gestión. Liderazgo concebido para todos los profesionales de la salud, para los médicos, concretamente. No solo para los gestores, no solo para los directivos, no solo para los gerentes. Se trata de una cultura de liderazgo que hace falta hacer crecer, que hace falta que haya gérmenes y que hace falta que podamos nutrir en nuestros núcleos, en nuestros colectivos profesionales. El BMJ Leader es el journal en el que este movimiento británico está publicando sus estudios y una serie de artículos sobre liderazgo. Os presento algunos que han llamado mucho mi atención. Este explora experiencias inapropiadas que experimentan los residentes durante su formación. Experiencias que van desde el ser humillados, desde ser no tenidos en cuenta, hasta el abuso sexual y físico. Participan en este estudio especialistas residentes de especialidades de cirugía, de psiquiatría, de salud mental, de pediatría. Es un número de residentes que participan con testimonios anónimos sobre sus experiencias de estas conductas inapropiadas. Y una de las sorpresas más grandes es que es completamente internacional. El mayor número de muestra del estudio es una muestra australiana, pero el análisis, la revisión de la literatura que presenta el estudio va más allá de los continentes y tenemos una revisión muy curiosa, muy vergonzosa de lo que son las conductas que experimentamos durante nuestro proceso de residencia. Luego, este otro artículo me llama mucho la atención, es muy interesante porque se pregunta si querer educar en liderazgo a los clínicos, a los médicos, es inapropiado, es incorrecto, y analizan que el perfil de las personas que decidimos estudiar medicina no es un perfil que se adapta concretamente a los intereses de una formación en liderazgo como tradicionalmente hemos conocido. Sin embargo, ese concepto del liderazgo, desde un origen muy autoritario, ha evolucionado a un concepto colaborativo, un liderazgo colaborativo en clínica, que es el que necesitamos inspirar,
que es el que necesitamos entrenar entre nuestros compañeros. Otro artículo de mucho interés es este que explora la autopercepción de los médicos como líderes y nos explica que esa autopercepción se encuentra muy confundida. Uno de los principales conceptos que el liderazgo conlleva o su esencia es la capacidad de influencia. Cada uno de vosotros tiene una tremenda capacidad de influencia y está influenciando a los demás. Es más, probablemente alguno de vosotros está escuchando esta charla precisamente porque otro compañero le ha dicho que la escuche. O está participando en el congreso a pesar de la dificultad de organizarnos con nuestra clínica asistencial, gracias a que otros compañeros nos han influido. ¿O quién estudió medicina por la influencia de otro? ¿Quién de vosotros eligió hacer nefrología porque conocía a un nefrólogo o por cómo recibió la asignatura de nefrología durante la carrera? Todo eso es el poder de la influencia. Somos seguidores, al mismo tiempo que podemos ejercer esa influencia en los demás. Y lo que más determina esa capacidad de influir en los otros es la integridad. La integridad que el médico puede manifestar a los demás. Entonces, fundamentalmente se identifica como un gran valor para nuestra generación, un gran valor para nuestro sistema de salud actual, que los médicos puedan vivir, puedan creer su papel de líderes. Sin embargo, muchos de nosotros tenemos que estudiar y desarrollar esas competencias de liderazgo. Tenemos que cultivarlas. Se pueden hacer líder, pero también se puede aprender a ser líder. Y también se puede ser un líder nato que ha aprendido cómo utilizar de la mejor manera, siendo positivo, un liderazgo colaborativo en su entorno. Desde luego que también podemos encontrar líderes tóxicos. No me pondré a mencionarlos porque no nos dará tiempo, pero sí que los conocéis o incluso pueda que tengáis alguno en vuestro entorno. Pues necesitamos generar ese espíritu de liderazgo en nuestros compañeros, en nosotros mismos, para poder hacer esta transformación auténtica, esta transformación genuina, urgente y necesaria de nuestro sistema de salud. Volvemos al artículo de Howard y vemos cómo propone que promover y mejorar la dignidad de las personas y su autonomía es el sine qua non de la humanización de la salud. Pero además va más allá y nos propone además que una condición fundamental para humanizar la salud es la misma que puede humanizar a los profesionales, concibiendo las relaciones del equipo de humano a humano. Probablemente muchas de nuestras estrategias de integración no han llegado a puerto porque nos hace falta trabajar algo más dentro de cada individuo, dentro de cada médico, cada profesional y el resto del equipo con los que trabajamos. Vamos a revisar rápidamente una escala de integración que hemos tenido pues, el placer de construir en el Hospital de Manacor desde nuestro equipo de cuidados paliativos y nos hemos basado en la escala de Doherty, que es una escala de integración publicada en el 96, orientada a la integración de la salud mental en los servicios de salud. Esta escala estaba basada en si el equipo de salud mental se encontraba fuera del edificio principal del hospital general o se encontraba dentro, si se conectaba con los equipos, si hablaban, si se derivaban pacientes. Y nuestra escala se basa de una manera diferente, no nos basamos en esa visión de estructura, sino en la intención, en la voluntad de incorporar cuidados paliativos. Y hemos desarrollado 5 niveles que van desde una integración completa, pasando por una parcial, atravesando una colaboración activa, activamente mejorando, por otra colaboración que desea mejorar, que desea enfocar esas mejoras, hasta una mínima colaboración.
Hemos designado dos grupos de criterios, uno asistencial que se mide de esta manera. Las interconsultas en hospitalización y las interconsultas desde consulta externa se hacen siempre que son necesarias, frecuentemente, algunas veces, rara vez o nunca. Y los criterios de gestión en cuanto a un proyecto clínico, un proyecto de investigación o un proyecto docente. ¿Y cómo los medimos estos otros tres criterios? ¿Están activos y ejecutándose? ¿Ya tienen una fecha para ser iniciados? ¿Nos encontramos en fase de diseño? ¿O estamos de acuerdo en que es necesario diseñarlos, aunque no hemos encontrado el espacio de agenda entre los dos equipos? ¿O no se ha considerado? Esta escala se ha utilizado con cada servicio de nuestro hospital y hemos hecho como un escáner de cuán hemos podido mejor o menor producir esa integración de cuidados paliativos. Y os presento los resultados. Sin embargo, os tengo que explicar cómo asignamos esos puntos. El nivel 5 está comprendido con esta puntuación. No me detengo mucho porque la tenéis aquí. Tantos puntos verdes, amarillos o rojos o la ausencia de ellos es lo que categoriza a un servicio en un nivel o en otro. Y además, el nivel 5 lo traducimos como juntos enseñamos a otros e investigamos. El 4 es que juntos, los dos servicios, son un equipo para brindar atención a los pacientes. El nivel 3 nos identifican como un consultor. El nivel 2 consideran que podemos ayudar a sus pacientes. Y el nivel 1 es el que nos aterroriza y es que piensan que no somos necesarios. En enero de este año, el diagnóstico de nuestros servicios era el siguiente. Como podéis ver, el full integration, el nivel de mayor integración, lo hemos celebrado de identificarlo en nefrología. Sin embargo, tenemos muy buenos resultados de los que estamos muy contentos con el equipo de digestivo, con cirugía general, con neumología, con cardiología y urgencias. El nivel 3 y el nivel 2 podemos ver que están de acuerdo y con la voluntad de mejorar. Y el nivel 1, pues estamos trabajando activamente en ellos. Esto nos puede dar espacio para otra charla, otro día, ¿eh? Tenemos unos recursos desarrollados en el hospital. Bueno, de recursos quiero decir que utilizamos en el hospital, no desarrollados, sino que utilizamos en el hospital y que disponemos de ellos en el país, en castellano, para poder utilizarlos, para poder integrar cuidados paliativos. Lo que quería era presentarlos esa escala. Ahora vamos a movernos a una estrategia. ¿Qué pensáis que tienen en común, de acuerdo al Instituto Real de Tecnología sueco, el código ético de estas profesiones que vemos? ¿Quiénes diríais vosotros que son los que más se parecen? Pensad un momento, ¿cuáles son esos dos colectivos profesionales que se encuentran más alineados? Probablemente habéis acertado. Sin embargo, la diferencia principal es que los bomberos se diferencian de los médicos en el principio de autonomía. Un bombero no te pregunta, ¿voy a sacarte del accidente, del coche que se ha accidentado? Sin embargo, el médico tiene que preguntar, ¿estás de acuerdo en firmar para recibir esta quimioterapia, esta cirugía o iniciar hemodiálisis? Os estoy hablando de esto porque una experiencia profesional y personal en los últimos años me ha llevado a estudiar liderazgo desde la perspectiva de muerte y morir de los bomberos. Sin embargo,
esa experiencia de aprendizaje, ese currículum, nos ha llevado a desarrollar un currículum de liderazgo para médicos. Este currículum recorre estos dominios que observamos y os podéis preguntar qué es lo que puede aportar la experiencia de cuidados paliativos en liderazgo. Y son básicamente estos 6 puntos importantes, desde la incertidumbre, la comunicación de malas noticias, las conversaciones difíciles, explorar e interpretar la biografía, comprender las expectativas y adaptarlas a la realidad, así como el desarrollo de resiliencia a través de la construcción del significado, son competencias importantes para el momento de ejercer un liderazgo clínico. Así que actualmente, supervisado por el doctor Julio Pascual y la doctora Noemí Sansó, trabajo en el desarrollo de un modelo de liderazgo clínico basado en autocuidado para nefrólogos. Básicamente partimos de aquel currículum inicial y tenemos que explorar cuál es el lugar del autocuidado en este currículum. Lo haremos a través de un diseño cuasi experimental en el que se controlan 3 grupos de nefrólogos. Uno de ellos, la línea azul, recibirá la formación CLIMBS, que es el currículum que integra el autocuidado. Luego, el grupo rojo serán los nefrólogos que recibirán una formación en liderazgo con el modelo, el currículum original. Y el tercer grupo será el grupo control, que no tendrá esa formación en liderazgo. Y haremos una valoración 360 grados al principio y al final. Bueno, ¿cómo se nos ha mezclado todo esto con aquella pregunta de estrategias e integración en cuidados paliativos? Pues actualmente vivimos un reto urgente en el que un liderazgo clínico colaborativo generará una humanización en la nefrología. Esta humanización en el ámbito de los profesionales, de la tecnología, de la ciencia, será el promotor de una innovación y desarrollo humanizada, que es nuestro objetivo principal. Así que quiero agradeceros vuestra atención y si tenéis alguna inquietud, pues estaré encantado de poder comentar con vosotros, o si no nos diera tiempo por cualquier motivo de la jornada, también podéis contactar por correo electrónico. Mil gracias por vuestra atención. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena García y soy psicóloga. Trabajo en varios sitios, pero lo que me trae aquí es mi trabajo y mi colaboración desde hace ya muchos años con el Servicio de Nefrología del Hospital La Paz. Y bueno, pues lo primero que quería era agradecer a la SEN la invitación a formar parte de este curso de actualización y a los coordinadores del curso también por la invitación, a mis compañeros que han sido los ponentes anteriores y sobre todo también a todas las personas que estáis durante esta tarde pues escuchando y actualizándose en cuidados paliativos renales. Vamos a dedicar unos 20 minutos aproximadamente a poder hablar y dar algunas claves de comunicación clínica estratégica. ¿Y qué es esto de la comunicación clínica estratégica que suena así como muy rimbombante? Pues básicamente vamos a hablar un poco de estrategias en el manejo de conflictos. Ya nos ha comentado el doctor Leiva las dificultades que podemos encontrarnos en la integración, ¿verdad?, de las diferentes especialidades. Y yo creo que el tema de la comunicación siempre es un poco como si fuera un poco el aceite que pasa por las diferentes partes de la maquinaria, ¿no? Y por ejemplo, en una bicicleta, pues si no está bien engrasada, no te va a llevar a donde tú quieres. Igual en los equipos, si no hay una comunicación, pues que sea estratégica, que sea inteligente, que sea empática, que sea efectiva y afectiva, pues probablemente no vamos a poder conseguir los objetivos que nos proponemos con los pacientes. Así que esto va un poco pues en la línea de, por un lado, entender los conflictos que surgen y por otro lado, va a haber una segunda parte de la charla que va a tener que ver sobre todo pues con qué claves, qué herramientas podemos nosotros manejar para tratar de resolver estos conflictos que son inherentes a cualquier equipo y ya mucho más inherentes si hablamos de comunicación interequipos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay algunas preguntas que a mí
me surgen cuando planteamos este tema del conflicto, que es tan interesante, ¿no? y tan complejo, porque es bien complejo. ¿El conflicto siempre es negativo? ¿Puede ser positivo? ¿Tiene alguna finalidad? ¿Tiene algún sentido? ¿Y por qué ante el conflicto podemos sentir rabia, podemos pensar que esto no hay manera ya de solucionarlo y podemos tener generalmente muchas veces conductas evitativas, que lo que hacen a lo mejor es mantener el conflicto? ¿Para qué nos sirve todo esto? Toda esta cascada, ¿no? de emociones, de sensaciones, de conductas. ¿Existen las relaciones sin conflicto? ¿Conocéis alguna relación humana de verdad que no exista conflicto? ¿Y podríamos vivir los conflictos de alguna otra manera? ¿De qué manera te gustaría vivirlos? ¿Qué necesitas para vivir los conflictos desde otro lugar, desde otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar reflexionar juntos. Esto es otra forma de poder colectivizar el conocimiento, ¿no? que trae cada uno este espacio, aunque esto sea poco interactivo en esta primera parte, ¿no? que es más expositiva, luego pues sí que podremos interaccionar. Os quería traer este cuento, que a lo mejor alguno ya lo conoce, es un cuento que es muy sencillo, pero es muy ilustrativo, ¿no? De qué están hechos los conflictos, ¿no? Mirar para poder ver. Había dos hermanos que discutían muy acaloradamente porque querían una naranja que era muy fresca, que era muy grande, que era muy jugosa, y ambos la querían y polemizaban a ver quién se la quedaría por fin. Cuando uno se hacía el dueño de ella, el otro se la arrebataba con violencia, cada uno consideraba al otro como un contrincante que se imponía en su deseo y en su necesidad de poseer la naranja. Incluso llegaron a agredirse, a insultarse. Entonces la madre o el padre o la persona responsable de turno que estuviera por ahí decidió, con criterio ecuánime y principio de justicia, que esto sería pues partir por la mitad la naranja y que cada uno se quedase con la mitad y que no había mucha más discusión. Pero esta decisión, que parecía bastante obvia, no dejó satisfecho a ninguno de los dos hermanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un hermano tenía mucha sed. Tenía tanta sed que lo que quería era hacerse un zumo con el líquido de la naranja. Y el otro hermano quería hacer una tarta y lo que necesitaba era la piel para poder rallar la cáscara de la naranja y poderla utilizar en su tarta. Esta es básicamente una manera muy habitual que tenemos de enfrentarnos a los conflictos, y es asumir que las necesidades de las personas que están en conflicto son las mismas. Y esto es un error, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que identificar es qué emociones podemos tener ante lo que está ocurriendo cuando hablamos de una situación conflictiva, pero sobre todo lo que es fundamental es ver qué objetivos comunes están detrás de cada una de las posiciones, si es que los hay, ¿verdad? Porque va a ser a través del objetivo común desde el que vamos a poder dialogar, desde los intereses personales y desde las posiciones personales es más difícil el diálogo, pero desde los objetivos comunes es más sencillo. Fijaros, ¿qué conflictos nos podemos encontrar en nuestro día a día, en el ámbito que nos convoca en este curso, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Por ejemplo, un nefrólogo y un paliativista que necesitan organizarse para planificar una reunión familiar de cara a un supuesto de retirada de diálisis. El nefrólogo quiere hacerlo rápidamente, pero el paliativista difiere en los tiempos, ya que le parece muy importante que la familia perciba un no abandono y cree que necesitan algo más de tiempo para madurar la decisión. El nefrólogo dice que, bueno, pues que esto, la verdad, que ya lleva mucho tiempo sufriendo esta familia, que lleva mucho tiempo sufriendo este paciente, que les conoce muy bien y que no entiende esta necesidad de quererlo demorar más y de querer hacer otra reunión. Bueno, podríamos ver y podríamos identificar qué emociones están sintiendo uno, qué emociones están sintiendo otro. ¿Y el objetivo común? ¿Cuál sería el objetivo común? Pues probablemente el objetivo común que une a estas dos partes en conflicto es el paciente y es el bienestar del paciente y es el poder realizar un proceso tan complejo técnica y emocionalmente como es una retirada de diálisis, pues de la manera más suave y de la manera más ética, ¿no? Ese sería nuestro objetivo común. Tenemos otro conflicto que es muy habitual, no únicamente en el ámbito de los paliativos renales, este es en el ámbito de la vida hospitalaria. Un médico entra en el control y exige con cierto tono de voz elevado que necesita hacer un ingreso inmediatamente. Las enfermeras le responden que todavía no están las camas listas y que eso no va a poder ser inmediatamente. Pero además este conflicto
cobra ciertos matices, ¿no? Generalmente entra una tercera parte, que es la supervisión de enfermería, porque la enfermería habla con su supervisora o con su supervisor, dice que qué pasa, que qué es esto. La supervisora dice que las camas es su terreno, que esto todavía no puede hacerse así, que cómo van a ingresar a este paciente si no está preparado las habitaciones, que no hay manera, que no es posible. ¿Qué ocurre? Otra vez volvemos a lo mismo. Las emociones, pues probablemente sean emociones de difícil manejo, de difícil gestión. Y el objetivo común, pues vuelve a ser otra vez un objetivo ¿de qué? Pues un objetivo de el bienestar, de realizar ese ingreso en las mejores condiciones posibles. Pero aquí se difiere otra vez en los tiempos. El conflicto tiene mucho que ver con la temporalidad, con los ritmos, ¿verdad? Con las frecuencias. Y bueno, pues fijaros que tenemos una manera de verlo que puede ser como algo más flexible, perdón, más inflexible, más rígido, que tiene que ver con la primera columna, el riesgo, la resistencia, es algo que se quiebra, ¿verdad? Cuando tenemos una manera de ver el conflicto desde lo rígido, desde un roble, por ejemplo, ¿no? Cuando viene una riada, un roble se quiebra y un junco se adapta. Entonces esto nos hace estancarnos, nos hace estar muchas veces en posturas muy maduras para defender nuestra posición, ¿no? Y lo que yo os invito dentro de esta charla es a poder contemplar el sostener opuestos. ¿Cómo sería el conflicto si lo vemos como una oportunidad de cambio? Con realismo, ¿no? El conflicto, pues hombre, no es agradable de transitar, no es cómodo de transitar, es un problema, pero los seres humanos tenemos problemas. Los problemas van a venir, o sea que está bien estar preparado y esperar que ocurran los problemas. Decía Bukowski que los perros tienen pulgas y los seres humanos tenemos problemas y está bien que sea así, no hay nada malo en ello. Entonces, ¿por qué no empezar a intentar sostener estos opuestos y ver el conflicto como, bueno, pues como una oportunidad, como una posibilidad de cambio, una posibilidad también de ser más flexible, incluso de enriquecernos personalmente. Esto también es algo que podemos, bueno, pues contemplar en este sostener opuestos, ¿no? La mente humana es muy dualista, es muy dicotómica y le cuesta mucho el poder mantenerse entre dos posturas, o asumo una postura o asumo la otra. Este hombre, Johann Galtung, es una persona que ha sido pionero, un gran investigador sobre la paz y los conflictos sociales, y él tiene esta cita, ¿no? que es muy conocida, dice que el conflicto en sí puede ser destructor y creador, que puede ser peligroso por la violencia, pero puede ser una excelente oportunidad de crear algo nuevo, y la vida va de eso, y los conflictos van de eso, de la creación y de la destrucción, o de la destrucción y de la creación, y bueno, pues esto también es algo natural en el ser humano. ¿Por qué no empezar a verlo como natural, la destrucción y la creación? Esto, desde luego, en los tiempos que estamos viviendo con el corona se nos está poniendo muy de manifiesto. Y vamos a ver ahora con este marco del conflicto que implica la coordinación entre diferentes servicios, entre diferentes equipos, entre a veces diferentes intereses, ¿qué podemos hacer para manejarlo? ¿Qué estrategias personales podemos implementar para manejar los conflictos que ocurren en el trabajo de integración, ¿no? Y dirigido un poco a equipos de alto rendimiento como pueden ser equipos de cuidados paliativos renales, que es el escenario que nos trae aquí a todos, ¿no? La validación. La validación es una de las herramientas clave, ¿verdad? El poder legitimar la perspectiva del otro. Esto ya lo hemos escuchado en muchos otros sitios y probablemente me lo hayáis escuchado en muchos otros sitios, pero no me cansaré de decir que es la herramienta estrella, que es la llave del cambio, que cómo puedo hacer al otro permeable a mi influencia o permeable a la información que quiero darle, desde luego legitimando su perspectiva, aunque yo no esté de acuerdo con ella, aunque yo no coincida con ella. Esto, legitimar y validar no implica estar de acuerdo, ¿verdad? No implica coincidir, ni implica que estemos todos en sintonía. Las voces que opinan lo contrario a ti o que opinan de manera diferente a ti son voces muy interesantes, son las voces que te van a hacer
crecer, cuestionarte, plantearte las cosas. Si todos pensáramos lo mismo, esto sería soporífero. Por eso es muy importante el poder hacer ese ejercicio de legitimar y de validar, que generalmente en los contextos de trabajo, más en el ámbito médico, en el ámbito biomédico, pues generalmente lo que hacemos es que vamos invalidando, ¿no? Pues subestimamos la perspectiva del otro, somos a veces muy insensibles a las dificultades y a las emociones, tendemos a aconsejar, ya sabéis que tenemos la misma costumbre de dar consejos que de no seguirlos. Bueno, por otro lado, empujamos a veces al cambio de manera muy rápida, incluso podemos manipular y hacer chantaje emocional, todo esto de una manera evidentemente muy inconsciente, no es que la persona lo haga a propósito, sino que son condicionamientos muy inconscientes que llevamos arrastrando mucho tiempo. Explorar las preguntas abiertas y focalizadas es otra herramienta que nos va a ayudar mucho a desbloquear los conflictos, ¿verdad? ¿A qué te refieres con, por ejemplo, cuando alguien tiene una objeción y tú no y quieres hacer una clarificación? Puedes explorar también los recursos, ¿hay alguna cosa en la que podamos ayudarte con este traslado? Podemos explorar las amenazas también, qué es lo que más te preocupa en estos momentos de esta familia. Bueno, si yo no exploro, no puedo hacer un buen diagnóstico comunicativo, ético, relacional, y la herramienta exploratoria que tenemos en el ámbito más biográfico, en el ámbito más subjetivo, ¿verdad?, de la experiencia subjetiva del paciente y de las personas que formamos los equipos de cuidados, pues la herramienta es la pregunta abierta y focalizada. Y desde luego la escucha activa, la escucha que es activa y que es silenciosa, escuchar. Fijaros, escuchar para comprender, no tanto para responder. ¿Cuántas veces escuchamos para comprender? Pues pocas veces. Tú estás en cualquier reunión o en un ámbito a lo mejor incluso más personal o más profesional, me da igual, estás pensando qué vas a decir, qué vas a responder, ¿no? Y a veces nos cuesta simplemente atestiguar el diálogo del otro y estar escuchando el diálogo del otro sin querer opinar, sin querer poner mi impronta, sin querer dirigir, ¿no? Fijaros, dice, después de contárselo todo me siento mucho mejor, doctora, ¿qué me ha hecho? Y le dice, nada, soy la limpiadora. Bueno, pues esta limpiadora tiene habilidades de escucha innatas bastante efectivas. Luego, algo que es muy importante, que es fundamental dentro de también el poder resolver conflictos, es el refuerzo, reconocer los logros del otro. Reconocer los déficits, los problemas, las dificultades no tiene ningún mérito. Eso lo hacemos bastante rápido y somos bastante buenos en reconocer lo que le falta al otro. Pero cuando tenemos que reconocer lo que se le da bien al otro, sus comportamientos positivos, rastrearlos, ¿verdad? Como si fueras un dron que va rastreando cuáles son los comportamientos positivos y los va devolviendo, los va como iluminando, pues esto nos cuesta un poco más, pero esto es tremendamente efectivo. Psicología del aprendizaje, leyes básicas de psicología del aprendizaje. La tasa de repetición de esa conducta positiva aumenta exponencialmente. Entonces, ¿cuesta tanto reforzar? No parece. Lo que pasa es que tienes que tener la antena del refuerzo activa. Entonces, para que un refuerzo sea técnicamente efectivo, acordaros que tiene que cumplir 3 características. La primera, que sea inmediato, que sea algo pues que haya poco tiempo desde que se emite la conducta. Estos los que sois padres y madres y tenéis hijos alrededor, peques, lo veis muy bien. Pero los que tenéis mascotas también lo veis muy bien, que tu sistema nervioso, el sistema nervioso de tu mascota y de tu bebé son bastante parecidos en muchas cosas, incluso el nuestro propio, de los adultos, es bastante parecido al de nuestras mascotas. Entonces tiene que ser un refuerzo que sea, bueno, pues eso, inmediato. Un refuerzo que sea específico, que sea concreto y un refuerzo que sea genuino, ¿vale? Que sea un refuerzo, bueno, que te salga de aquí, que sea de verdad, que no suene a jabón. Y otra estrategia, ya pasando un poco de las habilidades más nucleares, por así decirlo, podemos hablar de algunas estrategias que tienen que ver también con el ámbito del conflicto, ¿no? y de esta comunicación estratégica, esta comunicación pues clínicamente efectiva también, ¿no? Y la gestión del cambio no podemos olvidarnos de ello, ¿no? Porque no hay equipo que no esté sometido a las exigencias de los cambios y nos resistimos muchísimo al cambio. ¿Por qué nos resistimos tanto al cambio? Por varios motivos, porque hay un gran miedo a la incertidumbre, a lo desconocido.
nos gusta estar en terreno que controlamos, cuando básicamente uno no controla prácticamente nada, temor al fracaso, nos llevamos muy mal con la parte nuestra que no está tan orientada al éxito, ¿verdad? La parte, bueno, pues nos da miedo fracasar, nos relacionamos mal con los fracasos y esto tiene una impronta muy cultural, ¿vale? Esto tiene una impronta muy de todo lo que está asociado al éxito, al bienestar, a la prosperidad y todo lo que hace sombra, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte del fracaso, la vulnerabilidad, otra vez volvemos a una mente que es tremendamente dicotómica y tremendamente reduccionista, cuando pueden coexistir las dos cosas y es bueno que coexistan. Bueno, el cambio, por otro lado, cuesta esfuerzo y el esfuerzo tiene un coste, aunque haya personas que son adictas al esfuerzo, ¿verdad? Y luego hay una experiencia de pérdida en el cambio, ¿no? Todo lo que cambia es porque algo acaba, ¿verdad? Los cambios tienen que ver con los finales y con los principios y está bien también tener otra vez esta idea de poder sostener los principios y los finales, pero esto nos cuesta mucho. Y luego, por otro lado, la gestión de la motivación, ¿no? Cómo convertimos los errores en oportunidades para mejorar. Salirse del plan es parte del plan, esto es muy importante, ¿verdad? No hay experiencias tanto de fracaso, sino experiencias de aprendizaje. Esto es bueno también verlo así. Incentivar la innovación, esta capacidad de poder linkear, de poder unir diferentes herramientas, ¿no? Cuando uno innova, no está creando nada en concreto, pero sí que hace este esfuerzo por poder unir diferentes ámbitos, ¿no? Y poder dar respuesta a necesidades que a lo mejor no estaban tan visibles. Algo que no podemos olvidar es la satisfacción de los pacientes como un poderoso incentivo para nuestra calidad y nuestra autoestima como equipo. Todos los programas y la SEN apoya mucho, y lo sé de buena tinta, los programas de soporte a pacientes, ¿no? Que se están dando últimamente en algunos proyectos liderados por la SEN. Todos estos programas que incorporan al paciente como agente de cambio también son programas que nos dan una alta satisfacción a los profesionales y esa satisfacción es un incentivo enorme, enorme y además intrínseco, que no se agota nunca, no es como el dinero, que siempre va a pedirte más y más y más, ¿no? Esta motivación extrínseca, pero la motivación intrínseca no se agota nunca. Y luego la percepción de utilidad, saber que tu trabajo sirve para algo. Y bueno, para no salirme mucho del tiempo, pediría unos 5 minutitos extra para poder comentar 4 ideas finales. No podemos hablar de gestión del conflicto sin hablar de los líderes y esto nos daría para otro curso precongreso muy interesante que sería el liderazgo clínico, pero tenemos que hablar de qué es 4 pinceladas sobre qué es un líder, ¿no? Y un líder tiene que ver mucho con alguien a quien tú vas a escuchar, pero tú vas a escuchar probablemente porque te permite participar. Sin participación no hay compromiso y un buen líder se destaca por eso, porque abre mucho la participación al equipo. El líder crea una cultura, el líder es el que arrastra al resto del equipo a través de una cultura que tiene que ver un poco con la misión y con los valores del propio equipo y el líder pues es una persona que tiene que ser capaz de generar influencia y para generar influencia hay algunas actitudes clásicas que son muy importantes recordar, ¿no? Aparte de lo que viene allá abajo, de la confianza, la ilusión, el entusiasmo. Un líder tiene que ser entusiasta. Cuando habla algo, se lo tiene que creer, le tiene que poner pasión a las cosas. Si no se las cree el líder, no se las cree el equipo. Y otras actitudes que podemos extraer de líderes a lo largo de la historia, pues tienen que ver también con la humildad, bueno, pues con esta capacidad de estar abierto a otras voces, a otras perspectivas, ser flexible y bueno, pues ser ejemplo, ¿no? De lo que tú pides en tu equipo. Yo creo que esto es fundamental, esta coherencia. Si tú estás pidiendo A pero haces B, esto te desacredita automáticamente. Como veis, son cuestiones muy de sentido común. Y luego la firmeza, desde luego, la vehemencia en lo que tú transmites, en lo que tú crees, y esto tiene que ver mucho con una parte más entusiasta y más pasional a la hora de comunicar. Es decir, crear espacios. El líder al final lo que hace es que crea espacios donde se potencian las capacidades de las personas
en su propio autogobierno, en su propia autogestión, en su propia autodirección, ¿verdad? Y bueno, pues dos preguntas muy interesantes que podemos hacernos tienen que ver con dónde estamos en el trabajo en equipo, dónde estás tú en el trabajo en equipo, dónde estás y dónde quieres estar, ¿Dónde quieres tú estar? ¿Coincide esto? ¿Coincide? Digo, por ir reflexionando, ¿no? Y para seguir esta reflexión y ya finalizar, me gustaría traer un cuento que en el equipo en el que yo he formado parte intensamente en los últimos años, en el equipo de Nefrología de la Paz, ya es una imagen muy familiar para todos nosotros y lo quería compartir también. Y tiene que ver con el vuelo de los gansos. Después de ver este cuento, esta metáfora, nos formularemos unas preguntas, ¿no? Porque al final el conocimiento avanza en base a las preguntas que están oportunamente formuladas, no tanto a las respuestas. Fijaros los gansos, qué animales curiosos, ¿no? Y lo que podemos aprender de ellos. Hay un hecho que es que los gansos, bueno, cuando un ganso agita las alas, da fuerza a los otros gansos que van tras él, forman una V y la bandada en su conjunto puede volar, bueno, pues un 71% más de distancia que si cada pájaro volase solo. Esto nos enseña pues, que las personas que compartimos una orientación común dentro de un espacio de trabajo y un sentido de colectividad, pues podemos llegar también, bueno, más fácilmente acompañados, ¿no? Nos dirigimos con más rapidez gracias al empuje de unos sobre otros. El segundo hecho de los gansos y de la vida de los gansos es que cuando un ganso sale de la formación nota de repente cierta pesadez y resistencia a volar solo. Vuelve a la formación para aprovechar la fuerza ascensional del pájaro que va inmediatamente delante de él. Si tuviéramos el sentido común que tienen los gansos, nos mantendríamos en equipo, ¿vale? Con las personas que se dirigen hacia donde nosotros queremos ir y estaríamos dispuestos a aceptar su ayuda y, por supuesto, a ofrecerla. El hecho 3. Cuando un ganso que va a la cabeza se cansa, gira y se va a una posición posterior y deja otro ganso que asuma la posición en punta. ¿Esto qué nos transmite? ¿Qué enseñanza podemos sacar de la conducta de los gansos? Bueno, pues que está muy bien compartir los liderazgos, que está muy bien, ¿verdad?, que podamos también, pues, este intercambio, ¿verdad?, esta interdependencia mutua en las capacidades técnicas y, bueno, pues que podamos establecer liderazgos compartidos porque, ojo, que el estar liderando agota, cansa mucho, uno deja mucha energía, ¿verdad? Otro hecho tiene que ver con que los gansos, bueno, que vuelan en formación, graznan para animar a los que van en punta y mantener la velocidad. ¿Tienes graznidos estimulantes en tu equipo? ¿Hay graznidos que te puedan estimular? ¿O tienes unos graznidos aburridos que no te permiten mucha creatividad? Esto también es importante. ¿Estimulas tú? ¿Tú tienes un graznido que estimule al otro? Y por último, pues ver que los gansos también enferman, como enfermamos las personas, y también pues tenemos momentos de estar más reducidos en nuestras capacidades técnicas, emocionales, de toma de decisiones. Cuando un ganso enferma, dos gansos salen de la formación y le siguen hacia abajo para ayudarle, para protegerle, le acompañan hasta que puede volver a volar o hasta que muere. Entonces, pues vuelven a volar con otra formación o alcanzan a su antigua bandada. Si tuviéramos el sentido común que tienen los gansos, pues probablemente nos apoyaríamos unos en otros y también nos apoyaríamos en momentos de vulnerabilidad. ¿Qué nos hacen pensar los gansos? Pues por un lado, podrías plantearte si tus objetivos profesionales individuales son compatibles con tus objetivos del equipo. ¿Hasta qué punto tu insatisfacción o satisfacción personal contamina la insatisfacción o satisfacción del equipo? ¿Hasta qué punto pongo energías yo en facilitar los objetivos del servicio, no los míos propios, o los objetivos del programa de cuidados paliativos renales que quiero implementar? ¿Vale? ¿Qué cuestiones, qué variables, qué inercias, qué procedimientos restan energía al equipo? ¿Propongo algo para cambiarlas o solamente las señalo? ¿Hasta qué punto quieres ser un ganso? ¿O hasta qué punto te planteas adoptar las dinámicas comportamentales de los gansos? Bueno, ya por último, sé que voy un poco fuera de tiempo, mis disculpas, pero no quiero dejar de
abordar un tema que nos pasa a los humanos, no les pasa a los gansos. Y es muy importante este tema dentro de la gestión del conflicto y de la comunicación más estratégica, que es el concepto de agenda oculta. Esto no lo tienen los gansos, pero esto lo tenemos las personas. Y muchas veces son agendas inconscientes que debemos revisar cada uno, las nuestras propias, ¿sabes? Esto tiene que ver, bueno, pues con intereses, objetivos, que son casi pues inconfesables, ¿vale? Entonces, bueno, pues no se pueden poner encima de la mesa porque a veces responden a rencores, ambiciones, venganzas, conflictos históricos que se dan en los equipos y, bueno, pues pueden dirigirse contra el responsable del equipo, pueden dirigirse contra otros compañeros o pueden dirigirse contra grupos de compañeros. Y por hacer un overview súper rápido ya en el último minuto de la presentación de cuáles son estas agendas ocultas, mirad, nos podemos encontrar agendas ocultas que sean la definición de roles. ¿Quién hace el apoyo emocional en un equipo de cuidados paliativos renales? ¿Lo hace la enfermera? ¿Lo hace el psicólogo? ¿Lo hace el trabajador social? ¿Quién lo hace? Lo hacemos todos. Los obstáculos no resueltos en la organización, las luchas por el liderazgo interno. ¿Quién lidera el programa? ¿Por qué no hacer un liderazgo compartido? El sistema de retribución de incentivos muchas veces es muy defectuoso, programas que no humanizan, pues ya el incentivo de la satisfacción del paciente está secuestrado. Hay muchas veces envidias entre compañeros, hay resistencias constantes a cambiar procedimientos, a cambiar procesos, ¿verdad? Y luego, pues, también nos encontramos en el ámbito de lo que es muy habitual en los contextos hospitalarios, en los contextos sanitarios en general, el de la rumorología, ¿verdad? Que esto atenta directamente contra la cohesión del equipo. Y por último, estrategias que pueden ser interesantes frente a las agendas ocultas. Puede ser muy interesante y muy sabio ignorarlas. ¿Cuándo? Pues cuando los efectos son limitados, afectan a una pequeña parte del equipo y cuando anticipamos que tendrán una vida muy breve. Es no darle más importancia, no enroscarte ahí. Puede haber una manera de afrontamiento que sea el combate silencioso, buscar apoyos intermedios, cursos de acción intermedios, que suelen ser los más inteligentes. Racionalizar la situación, ¿verdad? Apelando un poco a la parte más madura de cada uno de nosotros, que a veces en los conflictos está secuestrada y no dejarse influir tanto por emociones negativas, ¿no? Poner las cartas boca arriba, esto a veces es muy importante y es una estrategia que requiere, bueno, como mucho coraje, ¿verdad? Y también mucha amabilidad, ¿no? Poner las cartas boca arriba. Y la riña también asertiva, ¿no? Una crítica asertiva para pedir cambios y esto también es una estrategia, en mi experiencia, muy útil, ¿no? Como poder, esto de riña suena un poco mal, pero al final es como una crítica, casi pondría, crítica constructiva, asertiva, pero con carga emocional también, que no lo hagas como un robot. Y luego la negociación, que es una parte pues más fría, muy anglosajona. Este es un estilo muy anglosajón de resolución de conflictos. Nos queda un poquito más alejado a los latinos y mediterráneos, pero también puede ser muy útil. En resumen, yo creo que también para acabar, decir que estas agendas ocultas cuando se enquistan pueden llevar a indicadores de burnout grupal y esto nos abriría otro espacio muy bonito para hablar de lo que es el burnout grupal, el estar los equipos quemados. Y aquí simplemente para abrir a lo mejor debate después o poder seguir reflexionando en otros espacios, ¿no? Cuando tenemos equipos que de manera descontextualizada, desproporcionada, empiezan a esgrimir argumentos laborales de horario, de salario, de planillas, cuando hay que tomar decisiones clínicas. Cuando hay que tomar decisiones clínicas y lo que estamos es hablando de nosotros y de nuestro propio ombligo, es un mal indicador del equipo, ¿vale? Cuando las energías están más centradas en el equipo que en los propios pacientes. Y bueno, pues muchas veces estos indicadores de burnout grupal lo que hacen es que nos ponemos en defensa, en alerta y empiezas a tener que defender tu territorio, ¿no? Los reinos de taifas, hay unas defensas paranoides que se activan y, bueno, pues el miedo al intrusismo, acusaciones muchas veces que no están justificadas. Y esto, los equipos mixtos son muy sensibles a esto, ¿vale? Del intrusismo, de mi espacio, del tuyo. Entonces hay que estar como atento para poderlo manejar bien. Y por último ya básicamente despedirme y compartir esta frase que yo creo que tiene bastante lógica y es que recuerda quién eres, por qué elegiste ser nefrólogo, que no permitas que el día a día te haga olvidarte de ti mismo, pero sobre todo que no te haga olvidarte de tu equipo. Y a seguir siendo tú. Muchas gracias.
Me ha gustado mucho ambos mensajes. Nos habéis dejado muchos deberes y mucho trabajo por hacer, ¿no? ¿Tú qué opinas de los gansos, Javier? Javier, que creo que tiene apagado el micrófono. Yo he perdido un segundo la conexión, perdón, los gansos, pues me ha encantado. Yo creo que tendríamos que aprender muchísimo de lo que nos ha dicho Elena, y ojalá pudiéramos combinar el tema de los gansos con tener una mayor capacidad de gestión en los servicios para poder formar equipos, para evitar estas agendas ocultas que nos has comentado, poder manejarlas mejor, ¿no? Que muchas veces es difícil casar lo que uno querría con lo que uno en realidad tiene de capacidad de gestión y de... tenía una pregunta, porque vamos muy justitos de tiempo, y quería preguntarle a Juan Pablo. Sabes perfectamente que con la capacidad, con la cantidad que tenemos de ancianos cada vez más comórbidos, que empiezan los programas, cada vez la necesidad de cuidados paliativos va a ser mayor. ¿Tú crees que nuestros gestores están al tanto de esto, saben, y crees que va a haber una capacidad futura realmente para poder manejar esta masa de pacientes que nos viene, que precisarán, por sentido común, por ética, por respeto, más cuidados paliativos que tratamiento sustitutivo? Muy buena pregunta, Javier. Yo creo que aún hace falta despertar por parte de los gestores y por parte nuestra también respecto a esta necesidad, y precisamente un ejemplo es que en toda esta pandemia, toda esta situación en la que hemos visto tanta agonía, tanto final de vida, se han incrementado UCIs, hospitales, pero se han hecho incluso reducir los equipos de cuidados paliativos. Existe aún ausencia de convicción del valor que cuidados paliativos puede añadir en cuanto a la calidad, a la experiencia de las personas que sufren estas enfermedades y sus familias. Entonces, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, y precisamente, pues, creo que la situación actual nos lo demuestra, y una de las estrategias que tenemos que contemplar es que cuidados paliativos sigue sin estar reconocido como una especialidad. Eso le hará cada vez, pues, afrontar más dificultades, y esto subraya la necesidad también para que los especialistas de patologías específicas, pues, desarrollen ciertas habilidades, ¿no? Yo pienso que una estrategia es ir acompañado del equipo de paliativos, que suele ser restringido en cuanto a recursos, pero es una sinergia de ambos servicios lo que puede dar respuesta. Seguro, claro. No sé, Mario, si quieres, preguntar a Elena o cerrar. Una pregunta a Elena y una última pregunta. Y Elena, yo efectivamente en lo que es en el trabajo diario hay múltiples fuentes de conflicto. Desde lo que habéis enfocado de la relación interservicios, a veces cuando se discute, como has dicho, el ejemplo de querer ingresar un paciente o la discusión entre dos servicios, lo ingresas tú, no lo ingresas tú, y a veces con posiciones muy definitivas. Porque el conflicto a lo mejor dentro del servicio a veces puede ser, no digo que sea más fácil, pero al menos hay el contacto reiterado, con lo cual puedes racionalizar lo que ha pasado y hacer propósito de la enmienda, ¿no? Para ver si se corrige. Pero en las interacciones de tan corta duración como es con miembros de otros servicios en una comunidad como un hospital de los grandes con tanta gente, las interacciones son muy pequeñas y hay un conflicto que con frecuencia no da tiempo a reflexionar y a hacer propósito de la enmienda y resolverlo, ¿no? ¿Qué se te ocurre para efectivamente, ya sé que has dicho que validarlo primero, ¿no? Y ponerte en el lugar del otro también es una cuestión clave, ¿no? A veces es complicadísimo validar y ponerte en el lugar del otro porque te parece que llevas tú la razón, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, Mario, gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta de difícil respuesta, así como rápidamente, pero yo te diría como dos cosas, ¿no? La primera a nivel
personal tuyo de tratar de ir por el hospital, no ir en escopetazo, ¿no? Que a veces uno va como en escopetazo y va muy reactivo y esto el propio entorno, que es ya bastante hostil, nos acelera y eso acelera todas las reacciones comunicativas, ¿no? Entonces hay una responsabilidad en cada uno en tratar de ir un poco calmado al trabajo y tratar con respeto a la gente que te rodea. Pero eso es una cuestión de sentido común ya de cada uno como quiera manejarlo. Y otra cosa que es, yo creo que si tú tienes interacción constante con varios equipos, como puede ser, pues a lo mejor nefro y paliativos, nefro y otros equipos circulantes, ¿no? Vascular, no lo sé. Pues ahí también hay una responsabilidad de los líderes de generar espacios comunes. ¿Para qué? Pues para empezar a hacer cohesión. Un espacio común puede ser una sesión clínica, puede ser un estudio que hacemos entre varios. ¿Por qué? Porque si no hay espacios comunes, yo creo, de encuentro, los conflictos se resuelven, como tú dices, o en el pasillo o en el juzgado. Es que no hay muchas más opciones. Así que yo, no sé, exploraría estas dos cosas. Gracias. Muy bien, pues estamos 3 minutos fuera de tiempo. Yo creo que básicamente a todos nos habrá encantado. A mí me ha gustado mucho también la primera parte y la vuestra. Obviamente la comunicación es un tema complicadísimo de todos los días entre los grupos de personas y me ha parecido, como sabes, Elena, que ya te oigo muchas veces y que siempre que te oigo me gusta, a ti y a Juan Pablo, excelente. Daros las gracias a vosotros, a la sociedad, a Javier como moderador y a todas las personas que están ahí detrás y nos están escuchando un viernes a las 7 de la tarde en mitad de la pandemia. Un abrazo a todos y de nuevo muchas gracias y agradecimiento por lo que habéis hecho. Pues con esto acabamos, si os parece. Muy bien. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.